hay otra historia, y ya empezó. En el capítulo anterior, la paz del virreinato del Río de la Plata era sacudida por la llegada de flotas británicas. Tiraron agua hirviendo, le tiraron piedras, palos. No, Felipe, a los ingleses le tiramos aceite hirviendo, no agua. En 1807 tenía que ser millonario para tirar aceite hirviendo, Mario. 2 veces, las invasiones inglesas fueron rechazadas con agua hirviendo. Es verdad, pero también con sangrientas luchas cuerpo a cuerpo en las calles de Buenos Aires. Y en esta tierra, nada volvería a ser igual. ¡Apurad, hombre! ¡No podéis ir más a prisa! Un virrey fugitivo y un grupo de ciudadanos organizados en milicias populares harían tambalear el dominio de la colonia. En Europa, Napoleón invadía España. En América, había llegado el momento de actuar. Estoy de acuerdo con el señor Castelli. ¿Es ahora o nunca? Prudencia, señores, por favor. De pelear para que el poder pasara a manos de los americanos. De conseguir que las riquezas de estas tierras se quedaran de una vez por todas en estas tierras. ¡Que salga el virrey! ¡A ver, cisneros! ¡A ver, por cojones! ¡Escucha la voz del pueblo! En 2 vertiginosos días, el Cabildo de Buenos Aires va a deponer al nuevo virrey y nombrar a una junta integrada en su mayoría por criollos. Si el derecho de conquista pertenece al país conquistador, justo sería entonces que la España abandone las pretensiones que tiene de defenderse. Era el primer capítulo de la lucha por la independencia de un país que todavía no tenía nombre. En aquella junta había personajes como Saavedra, que solo buscaban que los españoles compartieran su poder. Pero había otros que querían una verdadera revolución. Los de España han perdido su tierra. Los de América estamos luchando para salvar la nuestra. Convertir este suelo en un territorio de justicia y libertad para todos. Y así le fue. Mariano Moreno sería asesinado. Su cuerpo terminaría en las oscuras profundidades del Océano Atlántico. A Castelli y a Belgrano, sus 2 principales aliados, les iría apenas un poco mejor. Serían enviados al frente de misiones militares casi suicidas. Los revolucionarios de Mayo parecían derrotados. Pero esta historia continúa. Hubo hombres que imaginaron un pedazo de tierra donde ser libres. Sujetos capaces de todas las proezas, de todos los sueños. Hubo hombres que hoy son calles, monumentos, que son recuerdos y olvidos. Fue hace bastante tiempo, unos 200 años tal vez, pero siguen entre nosotros. Es hora de escucharlos hablar. Capítulo 2. ¿Cómo seguimos? Vamos a hablar de Manuel Belgrano. ¿Te acuerdas dónde habíamos dejado a Manuel Belgrano? Sí, Belgrano lo dejamos como vocal de la primera junta y partidario de Moreno. Perfecto. Justamente en la movida de Saavedra por apartar a los sectores más revolucionarios de la Junta, Belgrano es enviado al Paraguay, cuyo gobernador no respondía a las órdenes de la Junta. Pero Belgrano era abogado, Felipe. Abogado, economista, periodista, justamente un intelectual que estaba pensando el país. ¿Y cómo nace un intelectual en esa época? Vení que te cuento. Era el hijo de un importante comerciante que lo envió a estudiar a España. Estudió en Valladolid y Salamanca en plena Revolución Francesa y vivió intensamente el clima de ideas de la época. Acá funcionaba el consulado, un organismo dedicado a fomentar y controlar las actividades económicas del virreinato. El primer secretario del consulado iba a ser Manuel Belgrano, y es curiosamente desde este lugar que comienza a difundir su pensamiento. Un pensamiento totalmente de avanzada para la época, ¿no? Imagínate, fomento de la industria, protección del mercado interno, igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, y hasta una reforma agraria basada en la expropiación de tierras sin producir para repartirlas entre los indigentes. ¿Y alguien le daba bola? ¿En el consulado? Nadie. Cuando los ingleses toman Buenos Aires en 1806, Belgrano es el único funcionario que se rehúsa a jurar por la corona británica. Y durante los primeros meses del año 10, participa en las reuniones secretas de la jabonería de don Hipólito Vientos. Sí, lo tengo visto. ¡Ey, que no escapen! ¡Miren cómo corren, cagones!
Belgrano va a terminar siendo uno de los grandes protagonistas de la jornada del 22 y 25 de mayo. Algunos dicen que junto a su primo fue uno de los grandes cerebros de la revolución. Su primo Castelli. Claro. Pero Castelli también lo van a fletar. Sí, a Belgrano lo mandan a hacer una misión militar en términos realmente lamentables, ¿no? ¿Por qué decís lamentables? Y porque el gobernador del Paraguay, Velasco, tenía 6.000 hombres bien equipados. ¿Y Belgrano? 350 soldados, de los cuales solamente 60 tenían algún tipo de preparación militar. Ah, lo odiaban. Lo odiaban. Como se podía prever, la campaña del Paraguay es un fracaso. En diciembre de 1810, las tropas de Belgrano cruzan el Paraná y triunfan en la batalla de Campichuelo. Pero un mes después son derrotadas en Paraguarí, y tras replegarse, su campamento de Tacuarí fue atacado y destruido. Belgrano volvió a Buenos Aires para ser juzgado por su actuación militar, aunque el proceso quedó en la nada. Claro, todavía podían asignarle misiones más suicidas. No te quepa duda. Pero lo más importante es que en el camino a Paraguay, Belgrano redactó las bases del primer proyecto constitucional del Río de la Plata, el reglamento para el régimen político y administrativo y reforma de los 30 pueblos de las misiones. Sería agregado por Juan Bautista Alberdi en 1853 como una de las bases de la Constitución Nacional. Todos los naturales de Misiones son libres, gozarán de sus propiedades y podrán disponer de ellas como mejor les acomode, como no sea atentado contra sus semejantes. Se establecerán escuelas gratuitas de primeras letras, artes y oficios. Se fomentará el comercio de los productos de las comunidades. Entre criollos y naturales existirá igualdad absoluta. Los naturales recibirán tierras para su trabajo en forma gratuita. Se castigará con la pena de muerte a los patrones que apliquen castigos a sus trabajadores. Una vez asegurada la obediencia de las intendencias de Córdoba y Salta, el ejército al mando de Castelli se dirige hacia el Alto Perú. Es derrotado en Cotagaita, pero vence a los españoles en la batalla de Suipacha. En mayo de 1811, el jefe realista Goyeneche había pactado con Castelli una tregua de 40 días. Sin embargo, los españoles violan la tregua, atacan a las fuerzas argentinas por sorpresa y las derrotan en Huaqui. Durante el ataque, el saberista Viamonte se negó a desprenderse de uno solo de sus 1.500 hombres. El desastre fue total. La Junta porteña mandó detener a Castelli y lo condujo a Buenos Aires para juzgarlo. Pero en Castelli, otro proceso más terrible que el judicial se había desatado hace algunos meses. Un cáncer en la lengua. Poco tiempo después, un cirujano se la amputaría. La revolución comenzaba a quedarse sin voz. José Castelli murió el 12 de octubre de 1812. Solo Monteagudo y su primo Belgrano lo visitaron hasta el final. Qué tremendo lo de Castelli, ¿no? Tremendo. Ahora, ¿y Belgrano? Belgrano ya había sido desprocesado y le comienzan una nueva misión. ¿A dónde? A Rosario, como nosotros. A fines de 1811 aumentaron los ataques de los realistas sobre las costas del Paraná. Venían desde Montevideo. Y el triunvirato le pide a Belgrano que vaya a Rosario para tratar de contenerlos. Belgrano pide permiso para crear una escarapela para que usen sus soldados, y el triunvirato aprueba una con los colores celeste y blanco. Por favor, Felipe, no me vengas con que tomó el celeste del cielo, con las nubes blancas. No, para nada. Marcaron los colores de la Casa de Borbón. Acá se seguía apelando al recurso de que esta revolución se hacía en nombre de Fernando VII. ¿Sabes qué? Creo que me gusta más la historia del cielo celeste, con las nubes blancas, ¿no? Belgrano hizo formar a su tropa frente a una bandera que había cosido una vecina de Rosario y ordena a sus oficiales y soldados jurarle fidelidad. Me lo puedo imaginar. No, mejor así.
Recién en 1813 se comenzaron a usar las franjas horizontales. Acá se jura la bandera por primera vez, pero nunca me contaste qué opinó de todo esto Rivadavia y el triunvirato. Les pareció un acto de una osadía tremenda. Le obligan a guardar esa bandera y a seguir usando la española. ¿Nos vamos a casa? No, seguimos a Belgrano. ¿Y ahora a dónde va? Hacerse cargo del Ejército del Norte. Pues este tipo no tiene paz. Perdón, Felipe, ¿y el Ejército del Norte queda muy al norte? Muy al norte, Mario, en Jujuy. Muy al norte. Cuando Belgrano se hace cargo del Ejército del Norte, Ese que venía a perder de Huaki. claro, el panorama que encuentra es desolador. De los 1.500 soldados sobrevivientes, casi 500 estaban heridos o enfermos. Había 600 fusiles y 25 balas para cada uno. ¿Y del otro lado? Una fuerza de 3.000 hombres al mando del realista Pío Tristán. A esta altura ya no tenemos duda que en Buenos Aires a Belgrano lo odiaban. Qué increíble. Belgrano sabe que es inminente un ataque realista y decide aplicar la política de tierra arrasada. O sea, llevarse todo. No dejar a los españoles ni animales, ni alimentos, ni elementos de hierro, nada, absolutamente nada. Llegó pues la época en que manifestéis vuestro heroísmo y de que vengáis a reuniros al ejército de mi mando si, como aseguráis, queréis ser libres. Belgrano sabía que la oligarquía local ya estaba en contacto con la avanzada española para hacer negocios. Y a esos no les dejó alternativa. O quemaban todo y se plegaban al éxodo, o los fusilaba. El resto de la población colaboró fervientemente, perdiendo lo poco que tenía, que para ellos era todo. ¿Cuánto duró el operativo? En 5 días se cubrieron 250 kilómetros y poco después llegaron a Tucumán. 5 días caminando. Llevando todo lo que podía ser transportado en carretas, mulas y caballos. Se cargaron muebles, se arreó el ganado en tropel, se quemaron las cosechas y los objetos que no podían ser transportados. Cuando el pueblo jujeño y Belgrano llegan a Tucumán, ¿qué hacen? Y el pueblo tucumano le pide formalmente a Belgrano que se quede para enfrentar a los realistas. Y por primera y única vez, Belgrano desobedece a las autoridades que lo querían obligar a bajar a Montevideo para enfrentar a Artigas, ¿no? A Artigas lo odiaban más que a Belgrano. Sí, claro. La cuestión es que Belgrano, el 24 de septiembre de 1812, obtiene el importantísimo triunfo de Tucumán. El general realista Tristán se retira. Claro, porque el realista que huye sirve para otra pelea. Minga. Belgrano lo persigue hasta el norte y el 20 de febrero de 1813 obtiene el triunfo de Salta. ¿Lo reventó? Lo reventó. 500 realistas muertos. Ah, lo reventó. Claro.
Por las victorias de Salta y Tucumán, Belgrano recibe un premio de 40.000 pesos solo de la Asamblea del año 13, pero pide que esos fondos se destinen a la construcción de 4 escuelas en diferentes partes del país. Qué bueno, lo importante es que habrán sido esas 4 escuelas en esa época. Sí, lástima que el Estado tardó un poquito, ¿no?, en hacer esas escuelas. El dinero donado se perdió durante décadas dentro de un lugar oscuro y tenebroso: la deuda pública de la provincia de Buenos Aires. La Escuela de Santiago del Estero se hizo en 1822, pero no con plata de Belgrano. La plata la puso la provincia. Igual 4 años después, la Escuela de Santiago cerró. Recién 137 años después, Perón y Evita pusieron la piedra fundamental de la Escuela de Tarija, pero tardaron un poco en terminarla, 37 años. La Escuela de Tucumán se construyó recién durante el menemismo y se caracterizó por la misteriosa desaparición de 300.000 pesos. La Escuela de Jujuy terminó de construirse en el 2004, 191 años después de que Belgrano pusiera la plata. Si se calculara el interés acumulado durante casi 2 siglos a valores actuales, por aquellos 40.000 pesos oro donados por Belgrano, ¿se imaginan la cantidad de escuelas que se podrían haber hecho en la Argentina? ¿Y vos que pensabas que la corrupción había empezado en los 90? El gobierno central, que antes le había pedido que no combatiera en Salta y Tucumán, ahora le pide a Belgrano que suba y tome el Alto Perú. ¿Y hace caso? Al principio se niega, pero finalmente vuelve a Jujuy. ¿Hasta dónde siguió? Hasta Potosí. Felipe, ¿Belgrano hizo todo esto a caballo? Claro, y enfermo de paludismo como la mayoría de sus soldados. No me digas nada. Belgrano se instala acá y se nombra gobernador. No, Belgrano era otra clase de tipo. Se va a internar en el Alto Perú. Quiere encontrar a los realistas y vencerlos. Pero los realistas lo encuentran a él y atacan su campamento en Vilcapugio. Lo derrotan. Sí, pero Belgrano, en lugar de retirarse, organiza sus fuerzas y ataca a los realistas en el campamento de Ayohuma. He sido completamente batido en las pampas de Ayohuma cuando más creía conseguir la victoria. Pero nada me arredará para servir, aunque sea en la clase de soldado, por la libertad e independencia de la patria. Con un puñado de sobrevivientes, Belgrano viaja hacia Taxto para entregarle el mando del Ejército del Norte a un militar de renombre que acababa de llegar de Europa. Mi corazón toma un nuevo aliento cada instante que pienso que usted se me acerca. Porque estoy firmemente persuadido de que con usted se salvará la patria. Espero en usted un compañero que me ilustre, que me ayude y quien conozca en mí la sencillez de mi trato y la pureza de mis intenciones, que Dios sabe no se dirigen más que al bien general de la patria y a sacar a nuestros paisanos de la esclavitud en que vivían.